El propósito principal es presentar a Cristo como el único Señor y Salvador y dar seguridad de aquellos que creen en Él, tienen vida eterna asegurada en su nombre. Y durante todo este Evangelio de Juan, estamos encontrando razones por las que Jesús es Dios y siendo Dios se hizo hombre y por medio de la fe en el Hijo de Dios, en el arrepentimiento de nuestros pecados, recibimos vida eterna. Y en varios encuentros del Señor Jesús con diferentes personas se enfatizan diferentes verdades acerca del Evangelio, acerca de Cristo, acerca de su humanidad, pero también acerca de la Trinidad, acerca de la salvación y cómo Dios aplica la salvación, obra para salvar a los pecadores. Haciendo aquí un paréntesis, aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios les manda a que se bauticen, a que muestren un testimonio público de su fe. Aquellos que quieran bautizarse y que están en esta congregación, pues que hablen conmigo para que pronto podamos comenzar o comenzaremos un curso de bautismo para dar este testimonio de la fe que Dios ha dado a los creyentes. Os invito a abrir entonces en el capítulo 6 de Juan y vamos a leer los versículos 41 al 51. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Tú la has revelado por medio de tu Espíritu Santo, pura, perfecta y poderosa. Y es a ella a la que acudimos, Señor. Necesitamos entender lo que tú has revelado y comunicado por medio de tus apóstoles, porque no hay sabiduría en nosotros. No hay verdad en nuestros pensamientos humanos, si no son iluminados por tu palabra. Por eso, Señor, ilumínanos por el medio de tu Espíritu Santo para comprender tu verdad. Y también ayuda, Señor, obra en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo produzca cambio en nosotros por medio de aplicar tu palabra, tu verdad en nuestras vidas. Trae salvación, trae santificación por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos acostumbrados a valorar las cosas por cómo las otras personas lo han valorado. Confiamos en la experiencia que otras personas han tenido o la opinión que tienen de algo para hacernos nosotros entonces una opinión propia de aquella persona o aquella cosa. Y eso se puede ver en la forma en la que valoramos las reseñas, ¿verdad? Hoy día, cuando valoramos dónde ir a comer o contratar los servicios de una empresa, antes de elegir el destino de un viaje o el alojamiento, antes de comprar algo en internet, a día de hoy buscamos las reseñas, las valoraciones. Aunque podemos reconocer que esto tiene ciertos beneficios, también debemos reconocer que no deja de ser una forma de normalizar la murmuración públicamente. En lugar de valorar una situación o un lugar de manera privada o hablando con la persona cuando hemos tenido una mala experiencia, las personas ahora no nos importa hacer una reseña pública, y no solamente cuando las cosas han ido bien, sino cuando también las cosas han ido mal. Se ha demostrado que muchas empresas
usan los comentarios y la reseña contra su competencia, ¿verdad? Muchas empresas tienen a personas para hacer malos comentarios, críticas, murmuraciones públicas contra una empresa rival. Pero también se ha demostrado que hay muchas empresas que pagan a otros para que hagan reseñas positivas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque el interés es que aumente las estrellas, aumente la valoración del servicio. Y es más, incluso las iglesias valoran mucho esto, las iglesias locales. Si buscas el perfil de una iglesia local, vas a encontrar posiblemente que hay reseñas acerca de esa iglesia local. Y dependiendo de la reseña, entonces estará motivado para ir allí porque las personas han dicho las cosas buenas de ese lugar, o si a alguien no le ha gustado lo que ha experimentado en esa iglesia, va a decir algo negativo, lo que va a influir a alguien pues para no acudir a tal iglesia. El punto es que valoramos las cosas dependiendo de la opinión de otras personas. De nuevo, aunque hay parte de elementos beneficiosos, en el fondo está este hecho de dar prioridad a la opinión de otras personas acerca de algo o de alguien. Con este punto quiero ilustrar que si fuera por la reacción de la mayoría, si fuera por la reseña que el hombre hace acerca del Evangelio no sería confiable. El Evangelio no sería confiable. El Evangelio no puede ser valorado por la reacción de las personas o de la mayoría hacia esa verdad. La valoración del Evangelio no depende de la murmuración o de la crítica que reciba de los demás, del hombre. La fidelidad del Evangelio depende de la fidelidad de Dios. La credibilidad del Evangelio, la fama del Evangelio, está enraizada en la naturaleza perfecta de Dios. Es el Evangelio de Cristo y no el Evangelio de los hombres. Aunque el Evangelio de Cristo sea objeto de murmuración, es el único mensaje de salvación para el ser humano. Y en esta mañana nos encontramos con esta verdad en este pasaje. Comenzamos a estudiar este pasaje porque posiblemente nos llevará algún domingo más. Y en el versículo 41 al 51 nos encontramos la reacción o cómo el Evangelio está siendo atacado en su credibilidad por la murmuración de las personas. La reacción contra el Evangelio es una prueba más de las consecuencias del pecado en el que el hombre se encuentra. Debemos predicar el Evangelio con fidelidad a pesar de la murmuración o de la reacción que la mayoría tenga. Por eso la predicación de esta mañana se titula La murmuración contra el Evangelio. Y para estudiar bien este pasaje y hacerlo más sencillo, quisiera dividirlo en dos partes. Dos partes que se ven claramente en el texto. Versículo 41 y 42. Es la primera parte, la reacción. Versículo 43 al 51 tenemos la segunda parte, la respuesta. La reacción, podríamos decir que la murmuración fue la reacción de los judíos al Evangelio, ¿verdad? Pero en el versículo 43 al 51 encontramos la respuesta de Cristo a los que murmuran contra el Evangelio. La murmuración como reacción de los judíos al Evangelio de Cristo y la respuesta de Cristo a los que murmuran contra el Evangelio. Estas dos enseñanzas entonces nos apuntan a dos aplicaciones que podremos hacer en nuestra vida. La primera es cómo debemos responder ante el Evangelio. ¿Cómo debe ser la respuesta ante el Evangelio? Y cuando digo Evangelio es el Evangelio bíblico. Hay que hacer esta aclaración, porque como Pablo dijo a los Gálatas, hay un solo Evangelio. Aunque muchos quieren pervertir este Evangelio, solamente hay uno. Eso nos lleva a la consideración de que el Evangelio verdadero es el Evangelio bíblico. Y no todas las personas van a ser fieles a este Evangelio. La segunda aplicación es cómo debemos reafirmar el Evangelio. ¿Cómo debemos reafirmar el Evangelio? Comencemos entonces por la primera parte, la reacción. La reacción, versículo 41 al 42. Aquí encontramos 4 aspectos de esta reacción. En primer lugar, encontramos en la reacción a los murmuradores. Los murmuradores.
Empieza rápido en esta escena a presentarnos quién está murmurando contra el Evangelio. Dice ahí en el versículo 41, por eso los judíos murmuraban de él. Y el objeto de la murmuración es Cristo y lo que Cristo ha dicho. Pero ¿quién está murmurando? Esta escena es la continuación de una conversación que Jesús tiene públicamente con aquellos que en el otro lado del mar habían comido milagrosamente y se habían saciado del alimento que Cristo había provisto y vinieron al otro lado buscándole, aparentando ser verdaderos buscadores. ¿Recuerda que estudiamos eso? Pero en realidad no buscaban a Cristo como Salvador, sino a alguien que le puede satisfacer de sus deseos sin verdadera fe. Así que Cristo los confronta a estos públicamente y ahí aparece la reacción de los judíos, versículo 41. Por eso los judíos. Así que esa palabra judío, ¿a qué se refiere? Bueno, en el Evangelio de Juan es muy importante señalar que cada vez que aparece esta palabra de los judíos en el Evangelio de Juan, está hablando de manera general con el pueblo de Israel y los dirigentes, incluidos los dirigentes, los judíos en general. Y en este Evangelio no solamente se presenta que son los judíos en general y los dirigentes, sino lo que se está haciendo es enfatizar el sentido irónico que tiene la reacción de los judíos frente a su Mesías. Porque cada vez que aparecen los judíos, se presenta a un pueblo, a un grupo de personas contra su Mesías. Los judíos deberían haber recibido al Mesías con los brazos abiertos, con fe verdadera, reconociéndole como su Señor y Salvador. Pero cada vez que te encuentres en el Evangelio de Juan a los judíos, te lo encuentras como en un sentido irónico, mostrando su oposición, su reacción contraria. En Juan 12, versículo 37 al 40, se nos dice cómo el rechazo de los judíos hacia Jesús como Mesías ya fue anunciado en Isaías 53 y cómo Dios los juzgaría por su incredulidad. En la misericordia de Dios, Él sigue dando testimonio del Evangelio por medio de su iglesia, a pesar de que el hombre responda con murmuración e incredulidad. Así que la invitación de Dios sigue estando para todos los hombres, para que se arrepientan de sus pecados, cambiando de dirección y creyendo en Cristo como su Señor y Salvador para el perdón de los pecados. Porque mira lo que dice Hebreos capítulo 4. Cómo el autor de Hebreos continúa después de muchos años diciéndole a esos judíos que no se vuelvan a las tradiciones, sino que continúen siendo fieles a Cristo como Señor. Hebreos 4, versículo 6, dice ahí la palabra del Señor, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y ahí en el contexto se refiere al reposo que Dios ha prometido, no solamente en la tierra prometida, sino al reposo de una comunión perfecta con el Padre, pues puesto que todavía falta algunos que entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, es decir, los judíos étnicos no entraron en el reposo de Dios porque fueron desobedientes e incrédulos. Versículo 7, mira lo que dice, Dios otra vez fija un día, es decir, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué se presenta esta advertencia? Porque aún todavía está el ofrecimiento, la oportunidad de venir a Cristo, de venir al reposo de Dios por medio de la fe en Cristo. Pero también porque se nos sigue dando una advertencia, versículo 8, Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado en sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, es decir, a consecuencia de que Cristo mismo reposó de sus obras, entrando en la presencia del Padre, con un cuerpo glorificado, habiendo vencido la muerte en la resurrección y habiendo comprado la salvación para aquellos que son parte del pueblo de Dios, versículo 11, como consecuencia de esto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia.
Observa que la murmuración es la reacción propia de aquellos que rechazan la palabra de Dios y les deja claro en este pasaje que si endurecemos nuestro corazón y seguimos murmurando contra Dios y su evangelio, no queda para nosotros la esperanza de un reposo. Así que debemos esforzarnos por continuar creciendo en la obediencia y en la fe en Cristo Jesús, en dependencia del Espíritu, en lugar de caer en la desobediencia y en la murmuración. Por tanto, debemos dejar de ser murmuradores de la palabra, rechazando el evangelio que Dios ha revelado en su palabra. Necesitamos humillarnos y creer el evangelio de salvación, porque si no seguiremos siendo parte como este grupo de los judíos, que aunque parece que somos parte del pueblo de Dios, en realidad no somos verdaderos creyentes si continuamos rechazando el evangelio de Cristo. Así que se identifica a los murmuradores, los judíos y aquellos como los judíos incrédulos que hoy siguen murmurando contra el evangelio. En segundo lugar, versículo 41, vemos el contenido de la murmuración. Aquí se nos dice no solamente que estaban murmurando contra Cristo y contra su enseñanza, el evangelio, sino cuál es el contenido de su murmuración. Y el contenido de la murmuración es que ellos rechazan la supremacía de Cristo. No solamente rechazan a Cristo, sino rechazan a Cristo como supremo. Los judíos rechazan lo que Cristo ha dicho de sí mismo. ¿Y qué ha dicho Cristo de sí mismo? Observa que aquí la enseñanza de Jesús que provocó esta reacción, esta murmuración, no es solamente que ellos necesitan salvación, sino lo que Cristo dijo de sí mismo. Míralo ahí, versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de él. ¿Por qué murmuraban? Porque algo de lo que Jesús había dicho les causó esta reacción de murmuración. ¿Y qué había dicho Jesús? Y se nos dice ahí, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. La enseñanza de Jesús, la enseñanza de Dios en su palabra, va a provocar una reacción de rechazo y murmuración para aquellos que no la creen, para aquellos que no están dispuestos a someter su pensamiento a la palabra de Dios, sino que quieren juzgar la palabra de Dios si concuerda con sus pensamientos. En los versículos anteriores Jesús había enseñado esto. Mira capítulo 6, versículo 33, versículo 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. En estos versículos Jesús está insistiendo de la necesidad de reconocerle a Él como el pan del cielo, el que ha bajado del cielo y es absolutamente necesario comer de Él, depender de Él. Versículo 51. Al final de esta conversación, Jesús volverá a reafirmar esta verdad. Yo soy vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y es más, continuará reafirmando esta verdad. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Así que observa que la enseñanza de Jesús acerca de su supremacía como el único pan, el único que puede dar alimento, al único al quien debes venir y depender de él, rechazando todo esfuerzo personal y propio, es Cristo. Cristo es el supremo. Muchas personas rechazan y murmuran contra la supremacía, contra la soberanía de Dios. En todos los aspectos en el que Dios es soberano, el hombre no puede hacer otra cosa que honrar a Dios, reconocer a Dios y además darle gracias por ser soberano como es. Pero algunos, como estos, reaccionan con murmuración, con rechazo, poniendo en duda que lo que Dios está diciendo acerca de sí mismo sea verdad. Aunque el lenguaje que Jesús utiliza es figurado, su contenido es comprensible cuando Jesús dice que debes comer de él, que debes considerarlo como el pan de vida. Está diciendo que si no vienes arrepentido de tus pecados y si no confiesas que Él es el único que puede salvarte y el único en quien hay salvación, entonces no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que Jesús está haciendo es un llamado a abandonar la autojustificación, la autodependencia de nuestros propios méritos, nuestra propia sabiduría, nuestras propias obras. Y a día de hoy muchas personas continúan murmurando, respondiendo con murmuración
acerca de la enseñanza de la supremacía de Jesús. Aunque aparentan confiar en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice algo que va en contra de su propia opinión, su propia voluntad, su propio concepto del ser humano, entonces prevalece su opinión y no la palabra de Dios. Por eso necesitamos humillarnos ante el señorío de Cristo. Y humillarnos ante el señorío de Cristo es humillarnos ante su palabra. Si no, nos vamos a encontrar murmurando contra lo que Cristo ha dicho. El orgullo entonces te hace murmurar contra Dios y contra su palabra, contra la soberanía de Dios y contra su señorío. Mira lo que continúa diciendo, porque ellos murmuraron, porque ellos, con esa afirmación que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, versículo 42, ellos responden de esta manera, versículo 42, y ellos decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? En otras palabras, hermano, escucha, esta es la murmuración. Este es el contenido de la murmuración. Esto es lo que ellos están respondiendo. En otras palabras, ellos están diciendo, ¿quién se ha creído este que es? Si todo depende de Él para mi salvación, entonces ¿por qué Él me hace responsable de rechazarle? Entonces, ¿por qué lo hace todo depender de lo que Él haga? ¿Por qué me hace a mí responsable de mis acciones hacia Él? Y sabemos lo que Pablo más adelante continúa diciendo. Recordamos todo lo que Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice. Que por gracia hemos sido salvados. Pablo está diciendo por el Espíritu Santo que el que es salvado, el creyente, el que ha creído en Cristo como resultado de haber sido salvado. Haber sido salvado es lo que produce, por gracia, la fe que Dios me da para creer en Él. La salvación entonces es un regalo de Dios por la gracia de Dios y que el pecador no se salva a sí mismo, sino que es salvado por la gracia, por medio de la fe, algo que no viene de nosotros, sino que es don de Dios, que no es para nuestra gloria, para que nadie se gloríe, sino para su gloria. Y eso es lo que está diciendo, es lo que Jesús ha dicho, que Él es supremo en la salvación, que debe abandonar todo derecho a salvarme por una decisión que yo tome, sino que la decisión que toma todo aquel que viene a Cristo es porque Dios lo ha salvado. Y eso mantiene la gloria de Dios. Por eso, si rechaza la supremacía de Cristo en la salvación, está rechazando el Evangelio. Si murmuras contra este Evangelio, estás mostrando que no estás dispuesto a humillarte al señorío de Cristo. Y por tanto estás rechazando la gracia que el Señor te da. La verdadera adoración, hermano, amigo, se encuentra como resultado de la salvación que Dios aplica en el pecador. La verdadera adoración es resultado de un corazón que Dios ha obrado soberanamente para salvarlo y para darle la fe que reconoce a Cristo como el Señor. Así que después de ver los murmuradores y el contenido de la murmuración, quiero que veas también, versículo 42, el acto de la murmuración. Veamos de nuevo, versículo 42. La murmuración se muestra aquí como el acto. Y esa frase, esas dos preguntas, no está ilustrando a alguien que no entiende algo. Observa que la pregunta es, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Y estas dos preguntas no son de personas con dudas que necesitan información, sino que estas preguntas son una reacción de murmuración. ¿Por qué? Porque lo dice el texto. Lo dice el texto, no lo digo yo. Ellos están murmurando diciendo esto. Así que ellos no están diciendo, oye, ¿cómo es posible que esto sea así? No, ellos están usando una pregunta sutil para decir, ¿este quién se ha creído que es? ¿Este quién se ha creído que es? Hermano, aquellos que quieran saber y crecer en la sabiduría de Dios, en lo que Dios ha revelado en su palabra, Dios le da gracia para seguir creciendo. Pero aquellos que vengan con un corazón, como hemos visto, endurecido, con crítica, aunque planteen preguntas que parecen ser humildes, pero en realidad es para rechazar el Evangelio, están haciendo un acto de murmuración, que es lo mismo que un acto de desprecio. Jesús está siendo despreciado con esta murmuración.
Cuando hacen esta pregunta, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora él dice yo he descendido del cielo? Es una declaración de murmuración sutil. No quieren parecer murmuradores, pero son murmuradores. Y son sutiles, utilizan la pregunta retórica, plantean una duda, pero no para aprender, sino para poner en cuestión, para despreciar lo que Jesús ha dicho. Y es que la murmuración surge cuando lo que hacemos es poner en duda la palabra de Dios. Porque confiamos más en nuestros pensamientos soberbios y orgullosos que en la palabra de Dios autoritativa. Ellos están diciendo, oye, conocemos a Jesús. Es más, esta era la zona donde Jesús más se conocía. Ellos decían, conocemos quién es el Padre y la Madre. Esto es literal. Sabemos quién es Él. Lo hemos visto desde pequeño. Ellos están diciendo, oye, ¿quién se ha creído este qué? Es un hombre como nosotros. Conocemos a sus padres y la verdad es que no hay nada de especial en su familia. La verdad es que no hay nada de especial en Jesús. Es un simple hombre. Y es cierto, Jesús es hombre, pero no ha dejado de ser quien es Dios por la eternidad. Y cuando Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo, lo que está diciendo es que además de ser hombre, Él es Dios. Y Él es el Señor. Y Él está mostrando su supremacía, ante la cual todos debemos humillarnos. Así que es cierto que Él es hombre. ¿Por qué? Porque necesitamos un mediador perfecto. Y la encarnación de Cristo es fundamental para la salvación de los pecadores, para que podamos tener un mediador perfecto. Un mediador que puede compadecerse de nosotros. Alguien que ha sido tentado como nosotros. Alguien que no ha hecho ninguna infracción de la ley. Si Él estuviera conduciendo a día de hoy, Él nunca se saltaría el semáforo en rojo. Ni aún en eso. Cristo es perfecto. ¿Por qué? Porque Él es un mediador, un sustituto perfecto. Y estos decían, Jesús no puede considerarse a sí mismo como Dios, no puede ser el Señor y todo depender de Él, porque sabemos quiénes son sus padres y lo menosprecian, haciéndole solamente hombre. Pero Dios ha provisto en Cristo un mediador perfecto entre Dios y los hombres, porque Él es Dios perfecto y hombre perfecto. Así que después de este acto de murmuración, de desprecio, llegamos al versículo 42 con lo que motiva la murmuración. ¿De dónde surge la murmuración? ¿De qué nace? Lo que motiva la murmuración. En este contexto, escucha, y en todo contexto, cada vez que la murmuración está presente, es manifestación de un origen concreto. Y la murmuración se origina no en el desconocimiento. La murmuración no se origina en las dudas. La murmuración se origina en la soberbia. Siempre la soberbia es el origen de la murmuración. Míralo ahí, versículo 42. Ellos no solamente rechazan a Jesús, que además que solamente sea un hombre, sino Él dice que Él no puede ser Dios. Por eso la última pregunta dice, ¿cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Y esta es la pregunta que cuestiona la deidad de Cristo. Ellos están cuestionando, poniendo en duda, rechazando que Cristo sea Dios. Aceptan que sea un Mesías como ellos esperan, un hombre, pero ellos rechazan a que el Mesías sea Dios y que Él sea el único en quien hay salvación por la obra del Padre. Esta es una pregunta que cuestiona su deidad. Entienden que si Jesús dice que Él descendió del cielo, eso implica que el cielo es su origen. Nadie desciende del cielo. ¿Por qué? Porque todo lo que desciende del cielo, primero se originó en la tierra si es un hombre, como nosotros. Hay hombres que van a descender del cielo, pero no fue su origen el cielo. Hay hombres que nacieron en la tierra, fueron llevados al cielo y un día volverán. Pero cuando Jesús dice que el único que descendió del cielo es Él, el Hijo del Hombre, está diciendo que su origen está en el cielo. Que Él no es un hombre creado en la tierra y su origen está en la tierra, sino que Él, antes de nacer, su origen está en el cielo. Así que Cristo está mostrando su supremacía como Salvador por ser el Dios soberano, el Dios que desciende del cielo para hacer la voluntad del Padre. Él lo ha dicho en el versículo 37. Míralo, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera.
Así que no solamente Jesús está diciendo que Él es Dios y descendió del cielo, sino que está diciendo que todos los que vienen a Él para recibir vida eterna son aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Si Jesús es Dios, su palabra es verdad. Y si Él ha dicho que todo el que viene a mí es porque el Padre me lo ha dado, esa es la verdad que debemos creer. El Padre da al Hijo a aquellos que vienen a Él arrepentidos y vienen a Él humillados. No vamos a Cristo por nuestra iniciativa, sin que Dios haya obrado en nosotros. Vamos a Cristo por decisión propia como resultado de que Dios ha obrado en nuestras vidas para que vengamos a Cristo. Versículo 37. Todo el que Padre me da, vendrá a mí. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Así que lo que Jesús está diciendo, que todos los que vienen a mí, es porque forman parte de ese todo. Versículo 38, mira lo que continúa diciendo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y es que la salvación no es lo que el Hijo haya decidido solamente, sino que el Hijo va a salvar a los que el Padre ha decidido traer al Hijo. La salvación entonces está asegurada, porque Cristo está cumpliendo la voluntad del Padre, salvar a todos los que el Padre le ha dado. Versículo 40, míralo de nuevo conmigo. Esto es lo que implica que Jesús haya dicho que Él es Dios, porque esta es la verdad que Él ha predicado. Versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, y esto es resultado de que el Padre lo ha traído al Hijo, el Hijo le asegure la vida eterna, porque Él lo va a resucitar en el día final. El énfasis de la enseñanza de Jesús es que abandonemos todo esfuerzo por salvarnos a nosotros mismos. Eso es lo que ellos están rechazando. Si tú dices que vienes del cielo y eres Dios, eso significa que lo que tú nos estás enseñando es verdad. Y tu enseñanza significa que nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Y tu enseñanza significa que yo debo abandonar todo orgullo propio de decir yo vengo al Hijo sin que el Padre me traiga. Yo puedo venir al Hijo por mí mismo. A lo mejor necesito un empujón, pero yo puedo. Esta es la verdad en la que se está murmurando con soberbia. Yo puedo. ¿Quién se ha creído que es? Yo puedo. No necesito al Padre para que me traiga al Hijo. Yo mismo puedo. Esto concuerda con lo que Juan empezó a escribir en el capítulo 1. Y en el versículo 12 y 13 está diciendo Juan que todos los que han creído en su nombre es porque han nacido de nuevo, porque han nacido del Padre. Esto es lo que enseñó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, cuando dice en los versículos 10 al 16 que Rebeca, cuando concibió mellizos del padre Isaac, pues aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Entonces Dios se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, es decir, es contrario a lo que el hombre cree, es contrario a los derechos del hombre. El menor debe servir al mayor, ese es el pensamiento humano. Y Dios dice, no será como tú creas, es como yo digo. Y lo establece así en este ejemplo entre estos dos mellizos. Antes de que ellos hicieran nada bueno y malo, Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13 de Romanos 9, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. La respuesta de todo ser humano ante el hecho de ir en contra de lo que pensamos, que el menor debe servir al mayor, que el mayor tiene algún derecho, que el hombre puede alcanzar la salvación por sus derechos. Ante este cambio de paradigma, de pensamiento, versículo 14, Romanos 9, el apóstol Pablo responde como respondería a aquellos murmuradores, que guiados por su pensamiento humano rechazan la verdad del Evangelio. ¿Qué diremos entonces humanamente? ¿Que hay injusticia en Dios? Bueno, esto sería nuestra reacción humana. Por eso todos somos murmuradores, a menos que Dios transforme nuestra mente. Necesitamos la obra de Dios para dejar de ser murmuradores. Porque humanamente todos diríamos, esto me suena muy injusto. Y la palabra de Dios responde a esa pregunta, de ningún modo. ¿Por qué? Y la respuesta no está arraigada en el hombre, sino en quién es Dios. No está arraigada en los derechos del hombre, sino en quién es Dios de soberano y supremo. Y Pablo toma
esa palabra en la que Dios se manifestó a Moisés y dice Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Hermanos, cuando estos judíos murmuran contra Jesús como el supremo Salvador y que el Padre es el que trae al Hijo a aquellos que el Padre quiere salvar y tener misericordia de los que quiere y tener compasión de los que quiere, el derecho supremo de Dios para hacer lo que quiera y lo que Dios haga siempre es justo y bueno. Si nosotros no aceptamos esa verdad revelada, somos murmuradores del Evangelio. Por eso debemos reconocer que el origen de la murmuración contra esta verdad es nuestro orgullo. Ahí se origina. Y debemos arrepentirnos de nuestro pecado aún de orgullo cuando estamos rechazando el Evangelio de la gracia de Dios. Porque solo hay un solo Evangelio en el que incluye que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y que Él tiene compasión de quien quiere tenerlo. Y aunque me parezca injusto en mi mente humana, me someto a la voluntad de Dios basada en el conocimiento de sus perfecciones. Aunque no puedo entenderlo en todos los detalles, me someto a su voluntad, a su palabra. En lugar de aparentar que hay dudas en ese hecho con preguntas que pueden mostrar deseo de aprender, sino con preguntas que muestran nuestro orgullo de murmurar. Entonces, dos partes que nos enseñan por qué no debemos murmurar contra el Evangelio y nos anima a seguir predicando el Evangelio con fidelidad. Dos partes que estamos estudiando en este pasaje que nos muestra que no debemos murmurar contra el Evangelio. La primera parte es la reacción. Hemos analizado por qué alguien reaccionaría contra el Evangelio murmurando. Y básicamente es porque rechazamos por nuestro orgullo que Dios sea soberano, que Dios sea soberano. Pero aquello que nos anima a seguir predicando el Evangelio en fidelidad a la palabra, aunque algunos lo rechacen o murmuren en contra de este Evangelio, es la forma en la que Jesús responde. La forma en la que Jesús responde no le importa la reseña. A Jesús no le importa la reseña acerca de Él y de su mensaje. No le importa que tenga una estrella públicamente, su fama sea reducida a una estrella. No le importa. ¿Por qué? Porque vemos su respuesta, la respuesta de Cristo a los que murmuran contra el Evangelio. Y tenemos dos aspectos de esta respuesta. En primer lugar, el mandato, versículo 43. El mandato. Jesús responde con un mandato a todo aquel que murmura contra el Evangelio de la gracia. Es clarísimo en el versículo 43, ¿verdad? Jesús responde y les dice, perdonadme que no me haya explicado bien. ¿Dice eso en tu Biblia? Perdonadme que sea muy radical en esta enseñanza. Perdonadme por ofenderos. Es más adelante dice, ¿esto os ofende también a vosotros, a aquellos que los discípulos dudaban? Jesús sabe que esto ofende. Pero Jesús, ¿cómo reacciona? En primer lugar les dice, no murmuréis entre vosotros. No murmuréis entre vosotros. Murmurar es una actitud orgullosa, pecaminosa, y Dios rechaza la murmuración. Es intolerante. No puede tolerar la murmuración. Y no solamente de los no creyentes. Escucha, hermano, Dios rechaza y no tolera la murmuración entre sus hijos, en su iglesia. Tito, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo le escribe a Tito de cómo debe predicar la sana doctrina en la congregación. Y uno de los aspectos que le dice cómo debe ser el testimonio de las mujeres mayores de edad en la iglesia, utiliza una palabra que está relacionada con la murmuración y es la calumnia. Es muy curioso y muy importante entender que esa palabra calumnia, que está relacionada en el resto de la escritura con la murmuración, es la traducción de una palabra en el griego que es la palabra diabolo. Diabolo. Increíble, hermano. Porque la murmuración no es otra cosa que hacer lo que caracteriza al diablo. La murmuración no es otra cosa que hacer lo que se le conoce al diablo por su principal acción en el mundo. El diablo tiene un nombre y se llama Satanás. Y su nombre, Satanás, viene muchas veces acompañado, o en lugar de llamarle a Satanás por su nombre, se le llama con un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que caracteriza una cosa por su característica principal, por algo que lo hace característico.
Por eso cada vez que a Satanás se le llama diablo es porque esa es su tarea principal. Y Dios está diciendo que Él rechaza, es intolerante con la acción del diablo en la iglesia por medio de murmuraciones. En otras ocasiones Jesús también habló acerca de esta murmuración. Mira Juan 6, en este contexto de esta conversación, versículo 61, como hemos dicho antes. Jesús sabiendo en su interior que sus discípulos, y estos no son los 12 apóstoles, sino un grupo más amplio de discípulos, aquellos que seguían a Jesús allá donde Jesús iba. Así que Jesús, sabiendo que el grupo general de sus discípulos murmuraba por esto, entonces les dijo: ¿esto os escandaliza? Cuando algo nos escandaliza, en nuestra opinión, respondemos con murmuración. Y Dios es intolerante a la murmuración. Para nosotros se vuelve algo cotidiano, algo que aún está dentro de los que parecen ser seguidores de Cristo. Pero debemos recordar cómo Jesús responde ante la murmuración. Lo primero que hace no es aclarar su enseñanza ni reafirmar su enseñanza, sino poner pie en pared y dar un mandato: no murmuréis entre vosotros. Pablo nos continúa diciendo también en sus cartas que no debemos murmurar, y se nos dice que seamos hospitalarios unos con otros, y continúa diciendo sin murmuración. La murmuración es una provocación a la ira de Dios. Dios se ve provocado. La ira de Dios debe ser la respuesta ante la murmuración. ¿Quieres verlo conmigo? Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículos 9 al 12. Mira lo que dice, versículo 9. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿De dónde viene esta provocación contra Dios? Y observa que esta palabra provocar es poner a prueba, es tentar. Y no es tentar a Dios para que peque, porque Dios no puede ser tentado, sino es poner a prueba a Dios por nuestro pecado de cómo Él va a responder. ¿Y cuál fue la provocación? Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Por eso vinieron las serpientes, porque ellos murmuraron. Ellos fueron destruidos por el destructor. Versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo. Estas cosas han sucedido en la historia no solamente para contarla a nuestros hijos, no solamente para contar un hecho histórico que sucedió, sino para mostrar ahí el ejemplo de qué. ¿Cuál es el ejemplo que se muestra ahí? Estos fueron escritos como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin del siglo. Versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Escucha, hermano, no dice que no podamos estar seguros de nuestra firmeza. Y que creer que uno está firme, esto es ponernos en situación de que vamos a caer. No, aquí el punto es comparar el hecho de creer que estoy firme con una actitud de murmuración contra Dios. Es decir, aquí el punto es que yo estoy firme en mi pensamiento, en mi opinión, aunque va en contra de la opinión, de la palabra y de la verdad de Dios. Si tú crees que estás firme, pero estás murmurando, ten cuidado, porque lo que estás haciendo es provocando, llamando a que Dios actúe, como Él actuó en el pasado. La conclusión de la enseñanza contra la murmuración, entonces, es que debemos examinar si estamos firmes en nuestra soberbia, que nos lleva a murmurar y a probar a Dios para que Él aplique la ira que merecemos por nuestra rebeldía, o estamos firmes en confiar en la soberana voluntad de Dios para salvar. No seamos rebeldes ante su palabra, ante su mandato directo. Dejemos de murmurar. Creamos que Dios es Dios, creamos que su palabra es verdad y creamos que Él es soberano para hacer lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Necesitamos respuestas a nuestras preguntas porque queremos someternos a Él. El Señor nos va a hacer crecer, nos va a dar respuestas. Ahora estamos escondiendo nuestra murmuración detrás de esas preguntas que cuestionan la verdad de Dios. Estamos yendo en contra de su voluntad, provocando a Dios en ira cuando Él nos manda: deja de murmurar, deja de murmurar. La segunda respuesta de Cristo a los que murmuran contra el Evangelio la hemos visto. La primera, el mandato de no murmurar. La segunda es el Evangelio reafirmado a pesar de la murmuración. Solamente vamos a ver el primer punto, pero
y el domingo que viene continuaremos, pero observa que lo segundo que Jesús hace en respuesta a la murmuración del orgullo del que rechaza el Evangelio de la gracia de Dios, en la que Cristo es soberano, el Padre es soberano, el Espíritu Santo es soberano para salvar, lo que Jesús hace es reafirmar la misma enseñanza. La reafirma. Y reafirma con 4 puntos principales. 4 verdades que Jesús afirma acerca del Evangelio. Y quiero que veas conmigo el primero de esta reafirmación acerca del Evangelio de Jesucristo. La primera es que el Evangelio, aunque sea murmurado, se reafirma en la incapacidad del hombre para venir a Cristo por sí mismo. De nuevo lo vuelve a decir. ¿A vosotros os duele, murmuráis, os escandaliza lo que yo os enseño? Mira, lo voy a repetir. Lo voy a repetir, no lo voy a matizar, lo voy a poner más claro todavía. Mira el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Oye, Jesús no se anda con paños calientes, ¿eh? Y no es que sea él orgulloso, ni sea un radical. Jesús simplemente está siendo claro para exaltar la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios en el Evangelio de Cristo? Que ha provocado la murmuración de muchos orgullosos. Es que el hombre es incapaz de venir a Cristo por sí mismo. Esto es lo que dice el Evangelio. Esto es lo que dice Dios continuamente. Esto es una doctrina bíblica. No puedes escapar de esta realidad. No puedes buscarle los 3 pies al gato ante estas verdades. El hombre es incapaz por sí mismo de venir a Cristo para ser salvo, sino más bien cuando el hombre viene para ser salvo es porque el Padre lo ha traído. Porque si no, ¿cuántos vendrían a Cristo sin que el Padre lo trajera? Es lo que Jesús está diciendo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Ninguno. No hay excepción. No es que algunos lo traen y a otros no. No es que algunos pueden venir y otros se han ido tan lejos que el Padre lo tiene que traer. No. De toda la humanidad, ninguno puede venir a Cristo si no lo trae el Padre. Antes Él ha dicho, todos los que vienen al Hijo es porque el Padre lo trae. Así que todos los que han venido, todos han venido porque el Padre lo trae. Y ahora dice, ninguno puede venir si el Padre no lo trae. Así que no hay nadie que pueda venir por sí mismo si el Padre no lo trae. Hermano, amigo, si Jesús, cuando alguien se escandaliza de esta verdad, la reafirma, esta es una muestra de amor para el hombre. No es una muestra de soberbia y orgullo de la teología. Aunque podemos ser orgullosos con esta teología y debemos cuidarnos y examinar nuestra vida para no usar la palabra de Dios para nuestro orgullo, esta verdad no es fruto del orgullo del hombre, sino de la muestra de amor de Dios para con el hombre. Esta es una verdad que está arraigada y caracteriza al Evangelio de Cristo. Si alguien viene a Cristo, viene con fe arrepentida, eso es resultado de que el Padre lo ha traído. Y eso es motivo suficiente para estar seguro que el Hijo lo va a resucitar, porque el Padre lo trajo. ¿Y sabes qué? El 100% de la gloria de esa obra se mantiene en Dios que lo trajo, y no en aquel que viene. Mira lo que dice el versículo 65. Juan 6, 65. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido del Padre. Es una obra que el Padre concede por gracia. Esa es una palabra de la gracia de Dios, concediendo al hombre poder venir. Por supuesto que nadie piense que si entonces nadie viene al Hijo, es responsabilidad del Padre y no merezco el juicio, porque eso no lo enseña en ningún lugar en la Escritura. Al contrario, la Escritura mantiene la responsabilidad sobre todos aquellos que no vienen, porque es la respuesta responsable del pecador. El pecador por sí mismo no quiere y no puede venir. Y no es que algunos quieren, pero el Padre no los ha traído, y pobrecitos de ellos, sino que es que ninguno quiere venir, porque ese es su deseo por naturaleza. Y esto no es una doctrina de la Reforma. Esto no es una doctrina de hombre. Esta es una doctrina bíblica. La incapacidad del hombre para venir a Cristo por sí mismo. Mira los Romanos, capítulo 3, versículo 9. Pablo está sintetizando el Evangelio en esta carta para recibir el apoyo de los cristianos en Roma para venir a España.
Y al final de la carta dice Pablo, espero que podáis ayudarme para ir hasta España. Pero antes le ha escrito el Evangelio, le ha sintetizado el Evangelio. Y en el Evangelio se muestra la naturaleza o las consecuencias del pecado en el hombre, la condición del ser humano. Romanos 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Eso es, ¿nosotros los judíos somos mejores que los gentiles? Pablo está diciendo, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado, hemos declarado lo que el hombre resiste, es decir, de sí mismo, lo que Dios ya ha dicho acerca de judío y griego, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Así que la humanidad se resume aquí en dos categorías, los judíos y los gentiles. Toda la humanidad está aquí resumida. Y ahora Pablo dice, versículo 10, como escrito, y eso está escrito en el Salmo 14, así que no es una doctrina de Pablo, escucha, no es una doctrina de Pablo, no es una doctrina de la Reforma, no es una doctrina de los hombres reformados, no es una doctrina de algunos teólogos, es la doctrina bíblica, la incapacidad del ser humano. Y Pablo dice, mira, esto ya estaba escrito, Salmo 14, no hay justo, ni aun uno, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si fuéramos al Salmo 14, vemos que esto es el resultado no de la observación del salmista, ni de la observación de Pablo. Esta es la declaración de Dios, dice el Salmo 14. Dios ha mirado a todos los hombres para ver si hay alguno que busque a Dios. Mira, si tú crees que hay alguno que busca a Dios y esto no es verdad, es porque Dios se ha equivocado. Estás diciendo que Dios se ha equivocado, se ha saltado a alguien. Porque es el resultado de la declaración de Dios. Dios está mirando desde el cielo a ver si hay alguno que busque a Dios. Y este fue el resultado, la sentencia. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Esta es la condición del ser humano. Ninguno busca a Dios por sí mismo. Y por supuesto, aunque Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay, Hechos capítulo 17, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, aunque nadie busca a Dios, Dios obra para que le busquen. Dios obra para que le busquen. Así que si tú ves a alguien buscando a Dios, resulta que Dios ha obrado en él para que le busque. Jeremías 31:3 dice el Señor, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído. Así que si alguien viene a Cristo, si alguien viene a Dios, es porque el Padre lo ha atraído con misericordia. Oseas 11:4 dice el profeta de parte de Dios, con cuerda humana los conduje con lazos de amor y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas. Es decir, les libera. Oseas 11:4. Me incliné y les di de comer. Y el profeta está aquí hablando acerca de la obra de Dios para restaurar, para salvar. Es la obra de Dios. Dios hace liberar al pecador de las consecuencias del pecado. Y el que antes no quería venir, que somos todos, ahora queremos venir por la obra del Espíritu. Por eso de todos hizo las naciones, el mundo, lo que habitan en él. Y por eso Él está haciendo que aquellos que no le buscan, ahora le busquen, aunque sea progresivamente, aunque sea palpando, aunque sea hallándolo por la misericordia de Dios, porque lo han encontrado aún desde el lugar más lejano. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. De Él depende que le busquemos, aunque sea palpándole. Porque Dios ha obrado en nosotros para hacer este cambio. Porque en nuestra incapacidad nosotros no podríamos ni siquiera palpándole. Pero Dios está obrando para que podamos ser hombres que buscan a Dios aún en ese proceso por la obra del Espíritu Santo. Así que Jesús está reafirmando la verdad del Evangelio en Cristo Jesús. Que el hombre es incapaz de a Cristo por sí mismo, porque ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si el Padre no lo trae. El Señor Jesús asegura la salvación a todos aquellos que el Padre trae, porque son aquellos que el Padre escogió por gracia antes de que hiciéramos bueno ni malo. Ninguno lo merecíamos. Todos merecíamos el castigo de Dios por su ira y Él ha tenido compasión de los que ha querido tenerlo. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. ¿Por qué iba a haber en nosotros alguna respuesta contraria a esa verdad? Cuando ha sido por su gracia que Él nos salvó, cuando no podíamos.
No queríamos. Por eso reconozcamos el señorío de Cristo en nuestra salvación. Él me salvó. Si he decidido seguir a Cristo es porque Él me hizo nacer de nuevo y cambió mi deseo, cambió mi anhelo. Me trasladó del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Me trasladó. Fue Él quien obró con misericordia en mi vida para que yo le glorifique y como respuesta de su gracia pueda vivir en obediencia a su voluntad. Dejemos de murmurar, de resistir, de responder con orgullo a este evangelio, ya que nos podremos encontrar que no estamos seguros en la roca, sino que estamos seguros en nuestras obras. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, porque todo es de ti, por ti y para ti. Por esa razón a ti sea la gloria, porque has tenido compasión de nosotros, Señor, y oramos para que sigas teniendo compasión. Predicamos el Evangelio, reafirmamos estas verdades para que tú sigas salvando a los pecadores. Aunque el hombre le ponga una estrella, aunque lo rechace, aunque murmure. Este es el Evangelio que tú has reafirmado en tu palabra. Por eso hemos sido salvados. No porque somos mejores que nadie, sino porque tú has tenido compasión y gracia de nosotros. Por eso, Señor, que todo pecador abandone su orgullo y su autocomplacencia y toda seguridad en sí mismo. Que el pecador se humille, Señor, en respuesta al señorío, a la exposición de tu Evangelio. Y será muestra de que tú lo has traído a Cristo, al Evangelio. A ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, por esta verdad que no cambia, por esta verdad que, aunque sea ofensiva para el ser humano, Señor, es la verdad que tú has revelado, por la cual tú te glorificas a ti mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.